Dice así en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 12, en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Puede tomar su asiento. Es una realidad y la palabra nos está confirmando que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a tener que rendir cuentas algún día, hermano. Si nosotros prestamos atención a un tribunal acá en lo terrenal, hay mucho silencio, un lugar donde no pueden hablar todos, sino si se le permite la palabra. Hay personas que juzgan. Pero este tribunal es un tribunal de Cristo. Y nosotros debemos estar listos para ese día, hermano. Pablo estaba hablando en versículos anteriores, nosotros comenzamos a leer del versículo 9, pero en versículos anteriores él hablaba del cielo y las moradas celestiales que están siendo preparadas para nosotros, para cada uno de nosotros, aquellos que hemos conocido la verdad y nos encontramos en los caminos de Dios. Y en el versículo 9 comienza y dice así: por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Cuando nosotros hablamos de procurar, estamos hablando de una palabra que tiene otro significado, que puede ser intentar, que puede ser pretender, que podemos decirle esforzarnos, estar dispuesto a hacer algo, ¿no? Y lograrlo. Serles agradable a Dios, porque delante de Él vamos a ser juzgados. El tribunal es de Cristo, no va a juzgar cualquiera. Es aquel que nos conoce, aquel que pagó con su sangre por cada uno de nosotros. Y si vamos al libro de Romanos, capítulo 12, vamos a leer el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá vemos la confirmación que hablábamos recién. ¿A quién debemos agradar? A Dios, a su voluntad, agradable y perfecta. Qué hermoso, porque, hermano, cuando nosotros leemos la palabra, las cosas de Dios son perfectas, son agradables. Lo que Él habla a sus hijos, sea de amor, sea de edificación, exhortación, sea de disciplina, Dios es agradable a aquellos que aman. Y es perfecto lo que Él pide. Él no se equivoca, hermano. Sus planes son perfectos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y si vamos a estar delante de Cristo, delante de ese tribunal, debemos esforzarnos para agradarle a Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad que habla el libro de Romanos que estamos leyendo? La voluntad de Dios para la vida de mi persona y su vida está en sus manos. Hermano, ¿qué leyó hoy? ¿O qué leyó en la semana? ¿Sabe que estuve leyendo Mateo? ¿Y qué le hablaba Mateo hoy? Me decía esto, hermano, y esto. Bueno, eso es lo que Dios quiere para su vida. Cuando nosotros empezamos a entender que con la palabra de Dios, Dios nos habla primeramente la voluntad que quiere sobre nuestras vidas, hermano, es impresionante, porque empezamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cada pasaje bíblico que exhortamos, pasaje bíblico que cuando oramos llegan, o simplemente vamos caminando, estamos trabajando y llega palabra.
Lo primero que tenemos que hacer es, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Esto es lo que Cristo me está hablando. Ahora encárgate tú para aplicarlo en mi vida, porque no voy a poder con mi fuerza. La palabra de Dios hoy no me está hablando solamente a mí, hermano. Nos está hablando a todos. La voluntad de Dios para su vida y para mi vida es lo que Él nos habla a través de su palabra. Y cuando Él nos habla tan claro, hermano, tan claro y tan sencillo, porque Él es así, humilde, sencillo, y nos da a entender a nosotros como hijos. No nos da cosas que no entendamos, nos da lo que nosotros tenemos que saber en ese momento, lo que nos va a dar la salida a lo que nos esté pasando, la respuesta que necesitamos en nuestro corazón, hermano. ¿Y cómo sabemos cómo agradar a Dios? Vamos a ir a Colosenses, vamos a ir a pasajes bíblicos para confirmar lo que estamos hablando. Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios nos habla de esta manera porque estamos en un tiempo donde la confusión, donde la manipulación, donde la apostasía se puede ver. Así como se pueden usar distintas aplicaciones para bendecir y hablar la verdad, también se están usando para lo otro, para la confusión. Pero no tenemos que olvidar que esto es lo que a nosotros nos edifica, lo que Dios nos entregó a nuestra vida, la verdad. Que tenemos que comprobarlo todo, hermano. Para poder agradar a Dios tenemos que estar llenos de su conocimiento y caminar conforme a su conocimiento, de su palabra. Para poder agradar a Dios, si nosotros leemos la palabra y la aplicamos a nuestra vida, vamos a poder agradar a Dios. ¿Es fácil? Es fácil decirlo, ¿no? Sí lo hacemos, hermana, pero no del todo, porque sabemos que tenemos algo con lo que estamos luchando continuamente. Nuestras emociones, nuestra carne, situaciones del día a día. Pero si no lo hacemos, también sabemos que va a ocurrir. Usted sabe que la persona no tiene que hacer muchas maldades para ser condenado a irse al lago de azufre y fuego. No, solamente tiene que vivir su vida apartado de Dios. Mire qué sencillo que es. Y que esto no se malinterprete, pero es así. Aquellos que negaren a Dios, Dios los va a negar. Es tan solo eso. No es una persona que haga un montón de maldades, no, es la persona que decide apartarse de Dios, que no lo quiere y hace conforme a su voluntad. Nosotros hoy estamos nuevamente recordando que si hacemos la voluntad de Dios y lo agradamos a Él y buscamos su conocimiento de su palabra y la aplicamos en nuestra vida, tenemos la salida a lo que tal vez nos está aconteciendo hoy, hermano. Si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a obtener lo que hablábamos anteriormente. Y cuando hablábamos de que en el versículo 10 de Colosenses 1 dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entendimos esa parte, obedecer la palabra de Dios y aplicarla, vivirla, hermano. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es algo que se refleja y que nos ayuda a nosotros también para saber cómo estamos. Cuando habla de llevando frutos, cuando usted va a comprar un árbol y le dicen: ese árbol es de manzana, ese es un naranjo, ese es un limonero. Qué bonito, ¿no? Porque está verde, lleno de hojas. Pero ¿usted cómo sabe que es un limonero
un manzano y un naranjo. Aquel que no tiene conocimiento sabe que es por el fruto, hermano. Si usted ve una manzana y dice, qué linda es un manzano. Sí, amén, gloria a Dios. Usted lo compra, ¿no? O la persona lo compra, lo lleva, lo planta. ¿Y cómo va a saber que es un buen árbol de manzana? Porque da frutos, hermano. Porque da frutos. Entonces se ve que es bueno, que se ve que es un árbol que está nutrido, que hay algo que lo hace crecer. Pero hay árboles que también son de manzana y no dan nada. ¿Y qué pasa con eso? Un árbol que tal vez lleva 20 años plantado ahí en el patio y no sale fruto, y no sale fruto, y se le hizo de todo, hasta se le pegó cintazo. Eso lo han escuchado muchas veces. Se le hace de todo al árbol y no da fruto. Ese árbol se saca, se corta y sirve para otra cosa. Para el fuego. Y así usted le puede aplicar al árbol, a la planta, al suyo, al pasto. Aquello que no sirve se saca. Nosotros cuando limpiamos el patio, cuando nos han mandado a limpiar, a ordenar un poco, cortamos todo lo que está amarillo, todo lo que no, y lo que no nos sirve, no, esto es maleza, tal, lo sacamos. No dejarlo ahí que se seque y después lo quemamos. Pasa eso, hermano. Cuando habla de llevar frutos en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, dice la palabra de Dios que todo árbol se conoce por su fruto. Y todos nosotros comprendemos eso. Nosotros sabemos que cuando estamos agradando a Dios, cuando estamos viviendo la voluntad de su palabra en nuestras vidas, en algún momento se tienen que ver esos frutos, hermano. En algún momento se van a ver, y lo hemos comprobado, lo hemos visto. Y esto es algo que está escrito acá en la palabra y lo leíamos recién, llevando fruto. ¿Cómo se encuentra la iglesia de Dios en estos tiempos? ¿Qué es lo que se ve? Todos nosotros vamos a estar delante del tribunal de Cristo y seremos juzgados. Habrá un juez. Cuando nosotros leíamos anteriormente, 1 Corintios 5, todos vamos a estar delante del trono. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. 2 Corintios 5:10. Nosotros estamos en el cuerpo y va a llegar ese día donde vamos a estar delante de Cristo y se nos va a juzgar por todo lo que hayamos hecho en el cuerpo dice, mientras estemos vivos. Y sabemos que vamos a enfrentar, hermano. Sabemos qué es lo que nos va a hablar Cristo en ese momento en nuestras vidas. Libro de Romanos 14, versículo 10, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Por qué hablamos de esto? Porque dice, vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Él es el juez, hermano, de nuestras vidas. Él es quien nos va a juzgar. Acá nos habla de que no juzguemos al hermano. Que no juzguemos al hermano, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué hablamos de esto? No puedo juzgar al hermano ni él me puede juzgar a mí. Pero sí hay que entender algo, que esto no significa que no se pueda reprender, que no se pueda disciplinar en el amor de Cristo.
Pero juzgar va a ser Cristo, quien nos va a juzgar a cada uno de nosotros por nuestras obras. ¿Por qué hablamos de esto? Porque muchas veces se toma así. Hermano, la reprensión tiene que ser para edificación del alma. La disciplina tiene que ser en el amor de Cristo. ¿Lo podemos hacer lo uno a lo otro? Sí lo podemos hacer. Pero el juzgar se va a encargar Cristo. Podemos disciplinarnos con amor, podemos mostrarle al otro que está mal en algo, o el otro mostrarme que hay algo en mí que está mal. Se puede, con la palabra de Dios, con versículos bíblicos, con la verdad. Eso lo podemos hacer. Porque cuando hacemos eso, nosotros nos juzga la palabra, hermano. Es la palabra lo que nos juzga, por eso nos hacemos recordar. ¿Y saben quién hizo esto? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo fue quien resistió cara a cara con Pedro. Y estamos hablando de discípulos, de apóstoles de Dios. Y estaba haciendo algo incorrecto, hermano, y sabía que eso era de condenación para su vida. Por eso hay que entender que una cosa es la disciplina, la reprensión, exhortarse con amor de Cristo, con la palabra, y otro es el juzgar. Juzgar. Cristo nos va a juzgar a nosotros, hermano, por todas nuestras obras. Cuando Pedro fue resistido cara a cara, dice la palabra de Dios, o sea, fue Pablo y le dijo las cosas que estaba haciendo. Y que eso estaba arrastrando y que no era correcto. Pedro aceptó esa corrección, reconoció su error, hermano, y se arrepintió con humildad, con un arrepentimiento sincero, porque si nosotros leemos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fíjese cómo se refiere a Pablo. Nuestro amado hermano Pablo. Pedro pudo recibir eso, y lo recibió y lo reconoció y se arrepintió. Y cuando vemos la vida de Pedro y el crecimiento en su ministerio, hermano, de cómo él fue pasando por diferentes situaciones, y acá estaba, ya él había predicado, se habían convertido tantas almas, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero aún Pedro estaba haciendo algo incorrecto porque tenía miedo. Pero sí fue Pablo quien le habló directamente a él y lo reconoció. Eso es importante, que nosotros podamos reconocer nuestros errores y aceptarlos y arrepentirnos, hermano, porque eso también agrada a Dios. Nosotros tenemos que entender que hay una eternidad en cual Pablo se refería y nos hablaba que vamos a estar todos vamos a ser juzgados por Cristo. Pero tenemos que entender que vamos a ser juzgados porque nosotros queremos entrar a esa vida celestial con Él, esa eternidad, poder estar en esos lugares que Él preparó para cada uno de nosotros, moradas. ¿Qué es lo que Él nos ha preparado para cada uno de nosotros y qué vamos a recibir, hermano? Pero para eso nosotros tenemos que hacer el cambio y el paso. Ese paso, ese cambio, no es obligado por Dios, sino que es de cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo debemos hacer, hermano? Porque queremos entrar en esa vida eterna. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, poder
caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, como Él nos está pidiendo. Cuando leemos palabra, cuando escudriñamos palabra, primeramente lo tenemos que llevar a nosotros. Dios, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué me estás hablando a mí? ¿Por qué me diste este pasaje bíblico? ¿Por qué estoy leyendo? Hazme entender. Y así como oraba Pablo por cada uno de los hermanos, así también tenemos que orar por cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Bendice a mi hermano, dale el entendimiento, la sabiduría de lo alto. Ayúdalo para que pueda comprender. Ayúdalo para que él pueda tener ese temor en su corazón y que él busque hacer el cambio. Que no sea por obligación, que sea porque él quiere estar en esa vida eterna contigo. Bendícelo, guárdalo, pero líbralo del mal. Jesús oró por su discípulo. Le decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y Él se santificaba por cada uno de aquellos que se le había sido dado. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. La buena conducta, hermanos. El carácter, las palabras, las actitudes, las buenas acciones, las malas acciones, los motivos por cuales se realizan, la falta de amor, la obra del servicio a Dios. Todas las obras que nosotros realizamos en este cuerpo vamos a ser juzgados. Cuando leíamos 2 Corintios 5, versículo 9 y 10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Por eso estamos hablando de esto. Vamos a recibir según lo que hayamos hecho. Nosotros tenemos que entender que Dios nos está hablando no solamente de las obras, de lo que hayamos hecho, lo bueno y lo malo, sino que Él nos está hablando de un cambio en nuestras vidas. De que lo que vamos a recibir va a ser conforme a lo que nosotros hagamos. Y nosotros, ¿por qué hacemos, hermano? Primeramente, no por lo que sabemos, sino por la intención que está en nuestro corazón. Y si usted presta atención, cuando se va a realizar algo, primeramente, tiene que ver con nuestro corazón. ¿Cuál es la intención de su corazón? ¿Por qué usted ora? ¿Por qué predica la palabra? ¿Por qué decidió seguir en los caminos de Dios? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención, hermano? ¿Es por amor a Cristo? Es muy importante hablar de esto. ¿Pero por qué, hermano? Porque vamos a ser probados. Vienen tiempos difíciles. Tiempos donde van a probar nuestra fe. Tiempos donde vamos a pasar por situaciones que van a querer que neguemos a Dios. Y no es solamente de palabra, aún con nuestras actitudes. Si a usted lo provocan en el trabajo, ¿cuál va a ser su reacción? Si usted va a comprar a algún lado, ¿cuál va a ser su reacción, hermano? Si Dios ya le está advirtiendo. ¿Cómo está su corazón después de una situación áspera, dificultosa? ¿Cómo se siente usted? 1 Corintios capítulo 4 nos habla de esta manera. Del 1 al 5 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué es lo que se va a manifestar de nosotros, hermanos? Las intenciones, lo oculto
¿Cómo usted puede saber lo que le está pasando al corazón de su hermano o de su hermana? Usted no lo puede ver. Muchas veces se juzga por lo que se ve. Muchas veces en la alabanza, lo más sencillo, hay una persona que levanta las manos y alaba y alaba. Y aquel que lo ve puede decir, uy, ¿cómo alaba? Pero usted sabrá qué está pasando en su corazón. Si cuando está alabando está pensando realmente en alabar a Cristo o lo está haciendo por algún otro motivo. Y aquel que no alaba, que no levanta las manos y que tal vez no se mueve o tiene la cabeza agacha, ¿cómo podemos saber si realmente esa persona está orando o no? O vino por algún otro motivo. Y si esa persona tal vez no se siente digna de levantar las manos ni la cabeza y le está pidiendo a Dios que lo perdone, y aquel que está alabando tal vez está esperando como, bueno, se termina la alabanza, ya falta esto, lo otro, nos vamos. Hermano, esto es real, esto está pasando en estos tiempos. Eso también son obras por cuales vamos a ser juzgados. Lo bueno y lo malo también tiene que ver con la intención de nuestro corazón. Porque Cristo lo sabe, hermano. Son tiempos de apariencia. Tiempos donde hay hombres amadores de sí mismos. Tiempo donde Dios nos dice que tenemos que probar los espíritus. Tiempos donde tenemos que estar firmes. Tiempos donde tenemos que entender que pronto está su venida y Él nos va a juzgar, hermano. ¿Y cómo estamos caminando? Hoy era muy claro, hoy nos hablaba la palabra de comienzo de aquellos que son cizaña, aquellos que son trigo, y esto está pasando ahora. Y esto viene pasando desde que se escribieron los evangelios, hermano. Por eso hablaba de esa manera Cristo. Porque estaba pasando en esos tiempos y pasa en estos tiempos. Y va a pasar hasta que venga su venida. Pero Dios nos está hablando, hijos, sus intenciones, su corazón. Agrádenme a mí, caminen conforme a su palabra, obedezcan. Dios nos está hablando. 1 Corintios 5, versículo 11. 2 Corintios 5, versículo 11. Gloria a Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón en el día de hoy? ¿Cómo nos estamos preparando para cuando estemos delante del tribunal de Cristo? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios en nuestro corazón? Hermano, la disciplina de la palabra de Dios, la exhortación de los versículos bíblicos con amor, nos ayudan a crecer, a madurar. Nos ayudan a tomar ánimo, a seguir adelante, a buscar hacer un cambio, pero va a depender siempre de nosotros. Cómo lo recibamos, cómo estemos en ese momento, si lo recibe, si no lo recibe, si tal vez le causa algo como que esto no me gustó, o esto sí me gustó, gloria a Dios, me está confirmando algo que me habló en la semana. ¿Cuántas cosas más? No lo puedo saber. Usted no puede saber tampoco lo que pasa en mi corazón, o lo que me pasa cuando estoy ahí en esos momentos, pero Dios sí. Dios los conoce. Es tiempo que con la ayuda de Dios busquemos hacer ese cambio, hermano. Con la ayuda de Dios nos esforcemos para agradarle a Él. Nuevamente Él nos habla de que va a llegar el tiempo, va a llegar el día donde todos nosotros vamos a estar delante de Él y toda rodilla se va a doblar.
pero nosotros tenemos el conocimiento de la verdad. Y sabemos que Dios no hay nada que se le pueda ocultar. Dios no puede ser burlado. Es una palabra que nos recuerda lo importante que somos para Él y qué es lo que Él quiere en cada uno de nosotros, que le agrademos y que andemos conforme a su verdad. Dios los bendiga mucho.